a Ciudad Campus. Hoy vamos a hablar de una idea y de un proyecto y de una condición de ciudad que está inquietando a muchos por estos días. Vamos a hablar del río Medellín y de una serie de planes o de un plan que se tiene para mejorar todo el ambiente que lo rodea. Y para hablar de ese tema contamos con el doctor Edgar Arroyo, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y con Antonio Vargas, gerente del proyecto Parques del Río Medellín. Bienvenidos, señores, a Ciudad Campus. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que entremos puntualmente en el tema del parque o de los parques, ¿cómo podríamos definir en qué situación se encuentra el río Medellín en estos momentos? El río Medellín como río. Como río y como todo río, lo que, como agua. Y lo que está a su alrededor. Yo creo que comenzamos con el tema del agua. Perfecto. La ciudad de Medellín ha hecho una inversión en los últimos años y esa inversión, digamos, contada hasta el año 2017, es de 1.047 millones de dólares a través de la empresa pública de Medellín, EPM, para mejorar la calidad del agua que circula por el río. La primera inversión fue la planta de San Fernando y en estos momentos se está haciendo dos proyectos muy grandes. La planta de Bello, de planta de tratamiento, la conducción de esa agua servida de la ciudad hacia esa planta de tratamiento y un plan en el centro de la ciudad adicionalmente para mejorar la conducción del agua, no solo al río, sino que sea conducida a Bello. Eso vale 1.047 millones de dólares. Eso ha hecho que el oxígeno disuelto en una escala de 1 a 10, cuando es 5 miligramos por litro, hay vida. Claro. En este momento está por debajo de esos 5, esa curva en Medellín. Con esa inversión, primero la San Fernando, ahora la de Bello, va a estar por encima de 5. O sea, la ciudad hace un esfuerzo muy grande, pero muy grande, para darle vida al río otra vez. Es el momento en que la ciudad puede volver al río y exigir los ciudadanos que se puedan disfrutar del río. Claro, me imagino que se trata primero de mejorar el río para después tener las condiciones necesarias para empezar otras intervenciones. Sí, nuestro alcalde Aníbal Gaviria Correa tiene una frase que le hemos puesto siempre, es devolverle la vida al río y el río a la ciudad y sus habitantes. Ese es el resumen del proyecto. Bueno, pero iba a decir algo, decano. No, es sobre lo que está hablando Antonio, ¿no es cierto? Es decir, el río para nosotros es un estructurante dentro de la ciudad. Es decir, en Medellín, por su estructura física, el río gana un punto importante porque es el eje. Y si nosotros vemos el diseño urbano de Medellín, ¿cierto? El río marca toda la línea de circulación norte-sur o sur-norte, como se quiera decir. Se convierte en un eje. Exactamente, en donde hay unos nodos al sur, unos nodos al norte de unas ciudades que están ligadas allí a Medellín, pero que Medellín el río Medellín para Medellín, digamos, es la columna vertebral de la ciudad. Como empieza a suceder con muchas ciudades desarrolladas del mundo, que empiezan a ver en el río no solo un potencial turístico, sino paisajístico, ¿o me equivoco? Sí, es correcto. De disfrute ciudadano y la ciudad, como dice el profesor Arroyo, convirtiéndose a desarrollar armónicamente con la naturaleza a través del río. Ahora, como la pregunta es que cómo se ve, ¿no es cierto? ¿Cómo la vemos? Lógicamente nosotros la tenemos que ver con los ojos del urbanismo, de la arquitectura, ¿no es cierto? Y es que si bien el río ha estado allí y la ciudad ha estado creciendo, ha habido unos momentos, yo no digo que todo el tiempo, pero sí unos momentos en los cuales el río ha estado dejado un poco, ¿no es cierto? Pero de unos años para acá la ciudad ha venido cambiando su vocación hacia el río y por eso en este momento el río se convierte en un elemento importante para el desarrollo futuro de Medellín. Y no solamente de Medellín, el área metropolitana. Podríamos decir que la gente está volviendo a mirar hacia el río Medellín. Porque todos conocemos historias de nuestros abuelos que decían que iban a bañarse allá, que iban a pescar allá. El río se volvió... Todo eso por obvias razones nos olvidamos. El río pues entiendo en la historia, ¿no? Se volvió entonces donde desagua todo el río, ¿no es cierto? Tú dices, si el río se podía utilizar para recreación, llegó un momento en que eso se pierde.
Pero después cuando aparece el proyecto del metro y aparecen todas estas líneas, estas linealidades de viales, la movilidad importante de Medellín, empieza a trabajarse alrededor, a lo largo del río, y el río empieza a volver a tener importancia, porque el ciudadano lo empieza a recorrer. Yo diría que ¿quién en Medellín no ha recorrido el río Medellín? Por lo menos en el tramo de la ciudad del norte al sur o del sur al norte. Yo diría que el 90 o el 99% de la ciudadanía lo ha hecho. Y por eso es importante recuperarlo, ¿no es cierto? Bueno, yo quisiera que entonces, ya que hablamos un poco de cómo se encuentra el río, de que la gente está empezando a mirarlo, ¿en qué consisten, y vamos entrando en materia, en qué consisten estos proyectos con los que se está pensando intervenir el río Medellín? Bueno, el proyecto que ha cogido el alcalde Aníbal Gaviria realmente es un viejo anhelo. El Pedronel Gómez hizo unos diseños en el año 45, de unir los dos cerros y hacer una universidad, digamos un sueño del parque, todos. Lo mismo el profesor Juan Golf hizo lo mismo hacia esa época, de tal manera que, digamos, como que desde esa época comenzaba a pensarse en algo en el río. Luego lo que dice el profesor Arroyo, pasó lo que pasó, y este siglo ya se está cambiando esa mentalidad, pero no solamente en Medellín, como usted menciona, en todo el mundo hay esa tendencia, digamos, puede ser un poquito ambientalista, claro, puede ser un poquito futurista, puede ser un poco de la gente joven, de sus alumnos, sí, no tanto, digamos, nosotros, sino más de ellos, en que dicen, nosotros vamos a vivir aquí y nosotros queremos otra condición. Y es donde, digamos, toda esa propuesta empata muy bien con lo que es el futuro de Medellín. Exacto, una propuesta de ciudad, y hay que enmarcarla en un contexto más amplio. Es una propuesta de ciudad. Es una propuesta de ciudad, el profesor sabe muy bien la importancia de un proyecto como esto en el nuevo POT, del Plan de Ordenamiento de Medellín, territorial de Medellín. Entonces, ¿cómo juega este proyecto con el nuevo POT y con el nuevo desarrollo de Medellín de este ciclo? Profesor, yo le hago una pregunta. ¿Qué representa para una ciudad desde la perspectiva arquitectónica recuperar su río? ¿Qué le puede significar eso a una ciudad como Medellín o como cualquiera que quiera recuperar su arteria fluvial? No, pues significa un Potosí de, yo diría, ilusiones. Yo quiero rescatar aquí una frase de uno de los jurados del concurso, ¿no es cierto?, el profesor Luis Fernando Arbeláez, que decía que la propuesta era un acto de amor, era una sensibilidad. Lo que ganó es ese proyecto que gana, o muchos de los que plantean o que ganan dentro del concurso, lo proponen como eso, ¿no es cierto? O sea, que se establece una relación de sensibilidad fundamentalmente, que ligado a todos los demás, que tiene que ver con la recuperación ambiental, con el tema ligado a la movilidad, a la parte urbanística y arquitectónica, es la sensibilidad y el amor la que ligan esto y que hacen que cualquier propuesta de esta naturaleza sea válida para la recuperación. Mire, me deja una pequeña intervención aquí, porque es un elogio para usted y su universidad. Se hizo un concurso de los más difíciles que se han hecho en Colombia, internacional de arquitectura. Invitamos a la Sociedad Colombiana de Arquitectos y se diseñó un concurso mundial. Sí. Ese concurso tuvo 7 jurados, 3 locales y 4 internacionales, 4 jurados internacionales, de primera orden. Y ya sé para dónde va, lo ganó la Universidad Nacional. Allá voy. Bueno, pero porque yo aquí los debo interrumpir, porque nos tenemos que ir a una pausa. Yo quiero que nos quedemos ahí. Ahora seguimos hablando un poco de eso. Vamos a una pausa y en un minuto regresamos para que hablemos de esa gente de aquí de la universidad que se quedó con ese concurso. Ya regresamos. Regresamos aquí a Ciudad Campus, nos quedábamos a mitad de esa, digámoslo así, nos estaba contando esa historia de qué tiene que ver la Universidad Nacional y sus estudiantes y el decano en ese concurso. ¿En qué nos quedamos? Se convoca el concurso internacional, 4 jurados internacionales, exdecanos de Harvard, de grandes diseñadores españoles, de un proyecto muy bonito que se llama la M30 en Madrid, muy similar al nuestro, el profesor Guinés Garrido y otros más. 3 locales,
De esos se seleccionaron 4 propuestas, de las primeras 57 que llegaron de todo el mundo, y de esas el ganador resultó ser unos arquitectos muy jóvenes, egresados de la Universidad Nacional, que han hecho un trabajo estupendo. A eso quería llegar, profesor. Cuando usted dijo amor por el trabajo, ahí está, es verdad. Ahí lo que hay es amor, hay trabajo, hay una querencia muy grande por su ciudad, hay un entendimiento de la ciudad muy importante y lo están plasmando en su trabajo. Ahí entonces yo les tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo lo plasmaron? ¿Cuáles son las características que va a tener ese parque del Río Medellín o esos parques? ¿Qué va a distinguir? ¿Qué va a diferenciar? Por ahí hemos visto maquetas, fotos, ideas muy bonitas de futuro. ¿Qué características va a tener ese proyecto? Contesta usted primero. Sí. No, es decir, yo entiendo que el concurso pasa primero por unas ideas, ciertas, básicas, que son esas ideas en las cuales como arquitecto decimos coloquialmente se sueña, se vuela, ¿no es cierto? Y se imprime pues toda esa sensibilidad que al estudiante se busca uno imprimirle durante su formación. Pero luego ellos salen a la realidad y se tienen que enfrentar a esa realidad. Y el río, su entorno, son las realidades que ellos tienen que encarar para hacer una propuesta que entiendo está dando una buena respuesta a nivel ya de anteproyecto, que permiten que ellos, como decimos, aterricen dentro de su proyecto, pero sin perder esa sensibilidad y ese amor, porque lo que se proponga sí dé unas respuestas adecuadas a lo que el concurso, a quienes hacen la propuesta, en este caso, quienes coordinan y buscan y esperan que los resultados sean unos resultados realmente de respuesta a una ciudad que indudablemente, como dicen por ahí, va en un proceso imparable de transformación. Yo quiero hacerles una pregunta puntual y es, hemos escuchado, como bien lo decían ustedes también ahora, que en todo el mundo hay ese interés por recuperar los ríos, sea desde la perspectiva ambiental, paisajística, pero ¿qué diferenciaría a este proyecto de otros en otras ciudades del planeta? ¿Cuáles son, qué lo diferencia de esas ideas? Yo le puedo contestar eso muy fácilmente porque siempre lo digo. Este proyecto, hemos visto muchos proyectos del mundo, nos hemos nutrido de muchos elementos, pero este proyecto tiene unas cosas muy especiales y yo creo que con el profesor Arroyo podemos ir complementando. Primero, es la forma en que se comunica esta ciudad con Colombia y con el mundo. A través de este proyecto se comunica. Segundo, es la forma como se comunica esta ciudad con sus municipios hermanos del Valle de Aburrá. Por ahí es que se comunica en su gran mayoría. Tercero, es el principal eje de movilidad de la ciudad. Son cosas muy raras que se van juntando. Otra que sí es que en ninguna parte lo hemos visto es que es la línea, el corredor, donde se pasa el sistema de transporte masivo de la ciudad. Hace una diferencia. Entonces, eso no ocurre. Esas cosas no ocurren fácilmente. Y que son factores que hay que tener en cuenta. Y toca manejarlos con su escala y su proporción, sus dificultades. Lo otro es, esto pasa por la mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad está a un lado, la otra mitad está a otro lado. Una cosa muy importante, grandes centros universitarios están siendo conectados a través del proyecto. Esta misma Universidad Nacional, nuestros vecinos de la Universidad de Antioquia, la Universidad de AFIT, hay otros centros universitarios que podríamos decir una red académica preocupada por este corredor. Estamos uniendo en este corredor 3 cerros muy importantes con el proyecto, que es el Volador, el Notivara y la Somadera. Son 170 hectáreas que tiene la ciudad que van a estar conectadas por todo el sistema de movilidad. Entonces, este proyecto tiene condiciones muy especiales. Y le he hablado de unas cosas muy interesantes, casi que yo me lo imaginaba los colores que cuando iba hablando es verde. Aquí hay mucho verde, mucha flor, mucho árbol. Entonces, eso es una condición muy especial de este proyecto. Me surge una pregunta fruto de lo que usted decía. Es
El río atraviesa varios municipios, no podemos hablar de un río única exclusivamente de la ciudad de Medellín. ¿Cómo ha sido el trabajo con esos otros municipios o cuál ha sido la opinión de esos otros municipios para que este proyecto sea parte de ellos también? Sí, Medellín está liderando este proceso y hemos invitado a los otros municipios, y lo hemos presentado en la Junta del Área Metropolitana donde están los municipios. Y el alcalde de Medellín nos ha invitado a los alcaldes que participen, que convivamos con este proyecto. En este momento, el área metropolitana ya aprobó un acuerdo de junta diciendo este proyecto es un hecho metropolitano. O sea, ya es un norte, una visión de sueño, de futuro para todo el Valle de Aburrá. Es muy importante eso. Y ojalá nosotros podamos seguir hundiéndonos a los otros municipios. Ahí estamos. Yo quería simplemente de lo que hace un rato decía Diego, ¿cierto? Era de que Medellín entra en esas grandes ligas de ciudades importantes del mundo, porque si nosotros damos una mirada, ¿no es cierto?, al urbanismo de grandes ciudades, Nueva York, París, Londres, Roma, ¿no es cierto?, todas tienen su río, ¿cierto? Y han desarrollado una serie de actividades, diferentes actividades. Descubrieron. Pero ya se habla acá cómo Medellín tiene una característica particular en donde el río, ¿cierto?, es un eje que permite que inclusive, gracias a esas líneas de retiro que planteó, que hoy en día se tendrán que resolver pues, por los problemas que se nos han presentado, y ahí están claritos, ¿no es cierto?, con el tema de las situaciones que se han dado alrededor en el río por efectos del metro, pero el metro aprovecha el río y viceversa para desarrollarse a lo largo de él, y van ligando y van uniendo todos los demás municipios y sirven para resolver un tema de comunicación, ¿no es cierto? Profesor, pero esa es la perspectiva desde la institucionalidad. Ahorita quisiera que nos adentráramos un poco en la academia, pero antes de eso vamos a conocer a esos egresados de la Universidad Nacional que ganaron el proyecto. Nos van a contar el caso, cómo fue, qué pasó con todo eso. Vamos a conocer el caso y regresamos en un momento. Okay. El concurso nace a partir de la decisión administrativa de la alcaldía de tomar como un elemento importante de la ciudad, o importante no, trascendental para el desarrollo urbano, regional y para el desarrollo ambiental de la ciudad, el desarrollo del proyecto de Parque del Río Medellín. Entonces en ese punto se reúne con la EDU, con Planeación y con la Sociedad Colombiana de Arquitectos y sacan a licitación y concurso público abierto internacional el concurso Parque del Río Medellín, aproximadamente a mediados del año pasado. En ese momento nosotros como arquitectos con intereses y vocaciones gigantescas, que es la formación ética y profesional que nos ha dado la universidad de siempre ir por lo público, siempre buscar como esa realidad de lo que es la misma configuración y formación de la ciudad, decidimos que este es el gran sueño de todo arquitecto, crear y construir ciudad. Entonces, no solamente la magnitud del proyecto, no solamente es el nombre del proyecto, sino que también de una u otra manera la formación que nosotros hemos recibido en la universidad, la que nos ha llevado a intentar y lograr buscar este sueño que es el proyecto del Parque del Río. El proyecto se realizó en 2 etapas. La primera etapa fue el concurso público abierto, que tuvo una participación aproximadamente de 57 firmas, donde se seleccionaban a 4 para una segunda ronda. En esa primera ronda nosotros fuimos aproximadamente 6 personas, de las cuales 2 eran unos técnicos que nos estaban apoyando y el resto éramos arquitectos. Ahí inició el sueño.
un sueño de arquitectura, un sueño de paisajismo y un sueño de cómo construir la ciudad. En la segunda ronda, cuando pasamos a la segunda ronda, tenemos la posibilidad de entrar con más dinero, con más capacidad de formulación y de integrar un grupo interdisciplinar, conseguir entonces 12 técnicos en distintas áreas, movilidad, geotecnia, redes eléctricas, acueducto, todas las áreas que tuvieran alguna intervención, alguna ejecución sobre el río, y entonces armamos un grupo interdisciplinar que nos permitió llevar la propuesta a una propuesta factible, viable y realizable para Medellín. El proyecto del Parque del Río tiene, pues imagino que también, como todos los antioqueños deben saber, las condiciones de movilidad, de tráfico, que es una vía de servicio, lo que es el río actualmente, que hace mucho tiempo dejó de ser un río y se convirtió en un canal. Entonces ahí nace toda la preocupación y la realización de este concurso, no solamente como una idea de nosotros, sino casi como una idea de todas las administraciones que han desarrollado y han promovido esto desde Bio 2030, desde otras administraciones. Entonces el proyecto para nosotros básicamente lo que pretende y lo que logra estructurar es una reestructuración ecológica del Valle de la Aburrá, porque a través de los años, al convertir el río en el patio trasero, en la cicatriz de la ciudad, en el elemento que divide socialmente el lado occidental y el oriental, es el Parque del Río, con nuestro diseño, la posibilidad única en muchísimo tiempo de reestructurar tanto ecológicamente como socialmente, como peatonalmente los dos costados de la ciudad del Valle de la Aburrá. Bueno, ahí conocíamos el caso de estos egresados de la Universidad Nacional, pero ese no es todo el trabajo de la academia. Decano, ¿cuál es el papel que cumple la academia en este proyecto que estamos discutiendo hoy? Bueno, indudablemente no. Nuestro papel va a que nuestros estudiantes se forman y salen al medio, ¿no es cierto? Salen al medio a hacer su papel, entre comillas, ¿cierto? Como arquitectos, con unas líneas que nosotros hemos definido en términos de líneas de profundización, en donde ellos escogen el proyecto arquitectónico puntual o un tema de urbanismo, como es en este caso, ¿no es cierto? Entonces ellos, con toda esa potencialidad que se les ha dado, que se les ha inculcado, con esa sensibilidad que se les ha inculcado desde la academia, al lado de los conceptos técnicos, ¿cierto?, de sistematización, de representación, para que salgan a enfrentarse a este tipo de tareas, que en unos casos son tareas gigantescas, grandes, ¿no es cierto?, porque este es un proyecto que en 20 años estará mostrando una Medellín diferente, una Medellín nueva. Cambiar la cara de la ciudad, es así de simple. Al proyecto mínimo, ¿no es cierto?, de la vivienda o del edificio. Entonces esos estudiantes tenemos que darles todo nuestro potencial desde la academia para que ellos, con toda esa instrucción que reciben, puedan enfrentar cada uno de ellos, o en conjunto, como es en este caso, un reto de esta naturaleza. Yo aquí me quiero meter en un tema que no nos vamos a quedar en él, pero creo que hay que mencionarlo, y es el proyecto ha tenido detractores, es decir, hay personas que se han manifestado o han manifestado su opinión en desacuerdo con algunas perspectivas del proyecto, como algo que definen como costos desproporcionados, o bueno, las situaciones que el profesor mencionaba con el río Medellín, que primero hay que mejorar muchas cosas. ¿Qué podemos decir frente a esas personas o a esas instituciones que se muestran o que no se muestran como amigas del proyecto? Bueno, yo pienso que algunas es que no conocen el proyecto, otros quizás aspirarían que más pronto tuviéramos solucionado todos los problemas. Indudablemente es un proyecto que exige primero una decisión política que el alcalde la ha tomado y le ha puesto en su. Y segundo, es un proyecto que va a exigir recursos importantes. ¿Por qué va a exigir recursos importantes? Porque sencillamente se hicieron construcciones de planificación al lado del río cuando era otra la dimensión que había. La dimensión de este siglo es una dimensión más del ser humano, más de
de tener las cosas ambientales, los temas de espacio público y no el tema de su majestad el vehículo, abriéndole todos los espacios al vehículo. Entonces, resolver esos problemas es costoso, pero obviamente tiene lo que llamamos un beneficio-costo muy alto a favor del proyecto, porque el espacio público que va a quedar tiene un valor para todo Medellín, porque es un espacio donde hay equidad para todos pueden ir a ese espacio, es el jardín, es el espacio de todos los habitantes de Medellín, y eso tiene un valor muy grande, de todas maneras que por eso tiene un beneficio, costo favorable ampliamente al proyecto. Claro, crear esos lugares de encuentro también para la ciudad, para sus ciudadanos, tiene un costo. Claro. Yo quiero, y porque ya se nos va reduciendo el tiempo, nos va terminando el programa, quiero que empecemos a hablar de perspectivas de futuro. ¿Qué podemos los ciudadanos, qué pueden empezar a ver las personas o qué deben esperar las personas en los próximos meses, en los próximos años? ¿Cuáles van a ser los pasos efectivos de realidad que vamos a empezar a ver? Esa sí yo se la dejo a Antonio, Claro. Porque como él lo dijo hace un rato, el proyecto requiere una fuerte inversión, ¿cierto? Una cosa es lo que el arquitecto o el grupo de arquitectos se idean, ¿cierto? El ideario de lo que sea el proyecto, y este es un proyecto de intervención, de transformación de un sitio donde la gente ya tiene un imaginario de lo que es ese sitio, de lo que es el río, y lo que se pretende es ese imaginario cambiarlo, transformarlo a través de un proyecto de arquitectura. Y en ese sentido, la arquitectura es, como toda obra, ¿cierto?, como todo elemento artístico, un tema de percepción individual. Entonces, en ese sentido, siempre habrá alguien que le guste más o que le guste menos que el otro. Como con toda actividad humana. Como exactamente. Y más cuando va a tocar tanto, ¿no es cierto? Va a tocar de todo lo que nosotros como seres humanos somos, porque vamos a estar cubiertos, porque vamos a recorrerlo, porque nos vamos a mover a través de él. Entonces, ahí van a haber cosas muy importantes que indudablemente es la sensibilidad humana la que va a hacer poder apreciar eso. Entonces, lo otro, la perspectiva de lo que va a ser el proyecto, tiene que dar el futuro del proyecto, la concreción de ese proyecto, son los recursos. Y si la ciudad tiene toda la voluntad política para desarrollarlo, indudablemente que lo va a hacer. Medellín ha demostrado que se propone cosas y lo logra. Que tiene visión de futuro. Entonces, exactamente. ¿Qué podemos mostrar, digamos, desde el proyecto? Perdón. Primero, nosotros estamos terminando los diseños de arquitectura. Se están terminando los diseños de ingeniería. Esa ingeniería que vino con mucha imaginación y con más o menos hay 200 personas profesionales trabajando en este momento en el proyecto. Hay una parte primero que se hace por obra pública, que el alcalde ha destinado unos dineros ya, están en caja, para comenzar a hacer una intervención entre la 33 y San Juan, que digamos es la parte central del proyecto. Y es donde primero vamos a empezar. Exactamente. Ahí sí van a estar soterradas ambas vías, ambos costados, y va a haber parque, porque se quiere aprovechar que el metro se separa del río en ese sector. Entonces, ambos frentes del río, digamos, se pueden encontrar, la ciudad puede pasar, deja de hacer un muro, digamos, del mismo río. Ok, muy importante eso. ¿Qué vamos a ver posteriormente? Unos continuos desarrollos ampliándose, algunas partes van a nivel, otras van a estar cubiertas, pero se va ampliando el proyecto. Y de todas maneras, lo que además se va a ver es un desarrollo urbanístico de edificios, donde hoy en día sean bodegas o edificios que hay que reciclar en altura, en armonía con el parque. Va a haber diferentes parques, el proyecto ya se llama Parques del Río Medellín. Entonces, porque va a haber muchos parques, no es un solo parque lineal, sino muchas temáticas de parques y de tipos de parques. De tal manera que vamos a comenzar a ver un nuevo Medellín con el río Medellín en el centro. Claro, vamos a tener ese eje para crear un nuevo concepto de ciudad o para adaptarlo a ese concepto de ciudad. Sí. Bueno, aquí infortunadamente se nos terminó el tiempo. Esto es muy corto. Esto es muy corto. Ojalá podamos en un nuevo programa tener a los expertos. Yo les agradezco por seguirnos
Esto fue Ciudad Campus y nos vemos en una semana con otro interés, con otro tema de interés.